Ya. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles en esta oportunidad para transmitir el mensaje de la palabra del Señor, esperando que sea una bendición para todos ustedes. No tenemos la oportunidad de siempre, como lo hacíamos públicamente, pero ahora lo hacemos a través de estos medios. Me da gusto que estén escuchando y saludarlos de una y otra manera, de esta forma. Esta noche tenemos la oportunidad de transmitir este mensaje con el tema Renovando Fuerzas en Dios, basado precisamente en el pasaje del profeta Isaías, capítulo 40, sus versículos 28 al 31, que dice de esta manera: Él no ha sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De esta manera, con estos versículos, nos proponemos predicar la palabra del Señor con el tema Renovando Fuerzas en Dios. Cada siervo del Señor, cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios, trabaja para servir a Dios de una y otra manera, juntamente con su familia, o con sus hijos, o con su esposa, voluntariamente. ¿Por qué razón? Por el llamado que Dios nos ha hecho de ir y de predicar la palabra del Señor. Esa palabra que se ha recibido de parte de Dios. Que cada creyente, cada hijo de Dios, cada siervo, cada ministro del Señor, crea, por más débiles que nos sintamos, no estamos solos. Dios está con nosotros, pues somos sus hijos y siervos de Él. Él puede fortalecernos siempre por medio del Espíritu Santo. Él dijo, estando aquí en la tierra, no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este trabajo que tenemos de predicar la palabra, de llevar el mensaje, de alcanzar las almas, hablar de la salvación, requiere mucho amor, mucha fe, decisión, abnegación, compasión para alcanzar a los perdidos. El propósito, la meta de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nos sentimos muchas veces agotados y sin fuerzas para seguir adelante, pues meditemos en lo que la palabra de Dios nos enseña en estas interrogantes que voy a mencionar en estos momentos. ¿De qué fuente debo tomar fuerzas para seguir? ¿Por qué debo renovar mis fuerzas en Dios? ¿Para qué debo renovar esas fuerzas? ¿Cómo debo tomar nuevas fuerzas?
Las definiciones que podemos encontrar acerca de renovar es hacer nueva una cosa o volverla a su primer estado. Pero en el área en que estamos nosotros, ya sea ministerial o ya sea con lo que Dios ha ordenado que llevemos la palabra, que llevemos el mensaje al necesitado, aquellos que sufren, aquellos que padecen persecución, aquellos que están lejos, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar, tenemos que servir de una y otra manera. Y tenemos que tomar en serio esas nuevas fuerzas para batallar en la obra o en el servicio en la cual Dios nos ha encomendado. Y en esto es el reino de Dios. Cuando hablamos de fuerza, quiere decir vigor, energía, poder, capacidad. La incapacidad de resistir nos llevaría al fracaso, pero tenemos que seguir adelante, levantar nuestra vista a los cielos, tomar esa fuerza con esa fe que caracteriza a los hijos de Dios. Cuando hablamos del ministerio que Él nos ha encomendado, es un acto de servicio, un acto de ministrar. En hebreo se utiliza la palabra hebel, que implica un servicio voluntario a un soberano y en adorador de Jehová, según lo que dice Génesis 39:1. Tenemos ejemplos en la Biblia como los siervos de Dios. Los personajes bíblicos nos enseñan, como José, que servía a su dueño. Los levitas, los profetas, sirvieron voluntariamente a Jehová. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Los apóstoles también sirvieron a Dios, sirvieron al Hijo de Dios. Necesitamos entonces darnos cuenta que renovar las fuerzas es de suma importancia. Para esto se debe saber de quién debe tomar nuevas fuerzas para servir a un Dios vivo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo hacerlo? En primer lugar, quiero explicarles a cada uno de mis oyentes esta noche de qué fuente debo tomar nuevas fuerzas para seguir adelante. Pues de la fuente inagotable. La fuente inagotable es Dios mismo, su palabra. Es importante que conozcamos nosotros esa palabra. Recuerden que tenemos promesas de Dios para cada uno de sus hijos, sus siervos, los que les sirven, sus siervas en la palabra. Tenemos entonces al profeta Daniel. Le prometió fuerzas en su soledad y desaliento a todos los santos hombres y mujeres que le sirvieron y a los que le sirven con todo el corazón ahora mismo. Solamente Dios puede darnos esas fuerzas, nadie más. Recordemos que la misma palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar precisamente en un Dios todopoderoso. Sentimos que ya no podemos dar un paso más, pero cuando miramos hacia arriba, volvemos a Dios, Él nos da las nuevas fuerzas. Recuerde, Dios nos ha prometido estar con nosotros, porque muchos varones de Dios alcanzaron nuevas fuerzas
renovaban sus fuerzas en Él cuando le buscaban de todo corazón. ¿Y qué encontramos en la palabra? Encontramos de que tuvieron éxito al buscar a Jehová con toda el alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y obtuvieron así la victoria. Tenemos estos grandes hombres que vamos a mencionar ahora mismo, como Enoc, como Noé, Moisés, Elías, Eliseo, Abraham, etc. Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca. Él es nuestro abrigo. Él es todo para nosotros y que nos abraza constantemente. Y en Él, sin Él, nada podemos hacer. Porque Él es todo para nosotros. En segundo lugar, ¿por qué debo renovar fuerzas para seguir adelante? Veamos unos puntos importantes aquí. Por la necesidad que apremia en la obra de Dios. Ahora mismo estamos pasando una crisis en la cual no podemos estar con libertad en los templos, predicando la palabra del Señor, visitando, teniendo cultos al aire libre. No podemos. Pero de esta manera podemos también dar el mensaje que necesitamos. Tenemos que renovar nuestras fuerzas por esa necesidad. ¿Cómo debemos hacerlo? Buscándolo en oración, leyendo la palabra, ayunando, pensando siempre en Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque fuimos llamados a trabajar. Fuimos escogidos para servir a Dios. Somos instrumentos especiales en las manos de Dios. Por el trabajo que tenemos en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la tienda, donde quiera que nos encontremos. La familia, la esposa, los hijos, la iglesia, la sociedad. Tenemos que renovar nuestras fuerzas entonces, porque somos esposos, padres, abuelos, siervos y siervas del Señor. Porque debemos de cumplir esa misión encomendada de nuestro Dios. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Me es impuesta necesidad, dijo Pablo, y ay de mí si no lo hago. Por eso debo renovar mis fuerzas para servir mejor en el Señor. Hoy mismo, usted puede renovar sus fuerzas. Hoy mismo debe de buscar a Dios con todo su corazón para renovarse. No debemos de quedarnos paralizados, no debemos de quedarnos estáticos de ninguna manera, sino seguir adelante, recibiendo esas fuerzas a través de la oración constante a Dios. En tercer lugar, ¿para qué debo renovar fuerzas? ¿Para servir a Dios? Bueno, para servir a Dios con amor, con deseo, incansablemente. Servir a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Para servir con eficacia. Hacerlo de la manera correcta. No quedarnos, sino seguir adelante. Para servir con dignidad a nuestros semejantes, a nuestra familia, a todos aquellos que nos rodean, para servir con compasión a esa sociedad que nos necesita, máxime ahora,
el tiempo que estamos viviendo que apremia. Necesitamos renovar nuestras fuerzas en el Señor. Por último, quiero dejar este pensamiento. ¿Cómo debo tomar nuevas fuerzas para seguir adelante? Bueno, amando a Dios. Amando a Dios de corazón. Amando con toda nuestra fuerza. No desmayando. Dice la Biblia sobre todas las cosas. Amar a nuestro Dios. Creyendo la palabra de Dios. Creyendo en esa palabra poderosa, en esa palabra viva, esa palabra que transforma, esa palabra que llena, esa palabra que siempre nos capacita, nos hace sabio. Tenemos entonces ese deber de tomar esas fuerzas, orando fervientemente y no desmayar. No quedarse, tomar este trabajo tan importante de la oración en nuestra vida, ayunando, vigilando, y ahora que estamos en casa podemos hacerlo, con toda libertad podemos hacerlo, perseverando en esa doctrina sana, en ese evangelio puro. No nos dejemos engañar por lo que otros dicen, otros predicadores que no están centrados en la palabra, sino en esta palabra viva, en ese evangelio que nos dejó Señor Jesucristo. Además de eso, practiquemos el fruto del Espíritu Santo, que aparece en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El amor ante todo. Servicio. Eso es importante ahora mismo. Dejando de confiar en sí mismo. No confiemos en nosotros mismos. Confiemos en Dios. Depositemos nuestras fuerzas en Él también para que esas fuerzas sean renovadas. Depositemos en Dios, en las manos de Dios, nuestra vida para que seamos renovados. Confíe verdaderamente en Dios, que es el único, no hay otro. Él es el verdadero. Él es el arquitecto del universo. Él es el que nos guía en todas las cosas. No tenemos a otro Dios. Él es el único que nos guarda, que nos cuida y que tiene cuidado de nosotros, de su pueblo, de sus hijos. Él es la fuente inagotable. Él es el que nos da la fortaleza todos los días de nuestra existencia. 4 cosas importantes que quiero mencionar ahora de este mensaje renovando fuerzas en Dios. Primero, ¿de qué fuente debo tomar nuevas fuerzas? Hemos dicho que la fuente es Dios. Segundo, ¿por qué debo renovar fuerzas para seguir adelante? Usted sabe que hay grandes necesidades. Fuimos llamados. Tenemos familia, tenemos un hogar. Hay necesidades grandes. Ahí está el esposo, la esposa. En fin, cuántas cosas. Y también para cumplir esa misión. ¿Para qué debo renovar esas fuerzas? Para servir mejor a Dios. Para servir con dignidad a un pueblo que nos necesita. Y en cuarto lugar, ¿cómo debo hacerlo? Amando, orando, viviendo y confiando. Esto es, de manera, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan,
Renovar las fuerzas es de suma importancia en estos momentos en que estamos viviendo. Que Dios nos ayude, que Dios esté con nosotros siempre. Debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo siempre. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos.